¿Qué tal, alumnos? En esta oportunidad vamos a explicar un ejemplo sencillo de cómo calcular el volumen de una pirámide regular. ¿Ya? Entonces miren, aquí nos dice calcula el volumen de la siguiente pirámide regular, nos están dando. Entonces la pirámide regular es esta, ¿no? O guión A, B, C, D, E. ¿Bien? Entonces, para hacer recordar lo del video anterior, el primer video de que estábamos viendo sobre las pirámides, ¿ya? Entonces, ¿qué era una pirámide regular? ¿No? Para recordar, la pirámide regular es aquel poliedro, ¿no? Que sus aristas laterales son congruentes y su base es un polígono regular. ¿A qué se refiere con que sus aristas laterales son congruentes? Habíamos dicho también que esta es una pirámide, aquí la vemos. Primero, a ver, este es una pirámide pentagonal. ¿Por qué? Porque su base la forma un pentágono y un pentágono tiene 5 lados. Aquí hay un lado, 2, 3, 4 y 5 lados. Bien, entonces para recordar, es una pirámide pentagonal porque su lado la forma un pentágono. Así como también hay pirámides triangulares, cuadrangulares, rectangulares, etcétera, etcétera. Bien, entonces nos están diciendo la teoría también. En el video anterior habíamos dicho que una pirámide regular es aquella que sus aristas laterales son congruentes. ¿Qué se refiere que sus aristas laterales son congruentes? Las aristas, para recordar, son aquellos segmentos que unen las caras. En este caso, sabemos que toda pirámide está formada por triángulos. Por triángulos. En este caso nos están diciendo que es regular. Entonces, sus triángulos son triángulos isósceles. ¿Ya? Tener en cuenta eso. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es aquel que tiene sus dos lados iguales. Y como nos están diciendo que sus aristas laterales son congruentes, entonces esta es una arista. A O es una arista. Debe ser igual a E a O. Debe ser igual esto a D a O. C O igual y B O. A eso se refiere que son congruentes, que tienen la misma medida. ¿Bien? Entonces a eso se refiere. También nos están diciendo que una pirámide regular, su base es un polígono regular. ¿A qué se refiere con polígono regular? Se refiere que como su base es una figura plana, en este caso es un pentágono, y nos dicen que debe ser regular, se refiere a que tiene la misma medida todos sus lados. Entonces, si este lado vale 6, este también vale 6, este vale 6, este vale 6. Y también, un polígono es regular si tus ángulos interiores valen 90, tienen la misma medida, disculpe. Tienen la misma medida. Entonces, este angulito de aquí vale igual a este, a este, a este de aquí y a este de acá. En este caso no nos están dando el ángulo, ¿no? Pero tienen la misma medida para que sea un polígono regular. Entonces vuelvo a repetir, un polígono regular es aquel figura plana que sus lados son iguales y sus ángulos interiores también tienen la misma medida. Bien, entonces ya hemos recordado que es una pirámide regular. Entonces en simples palabras es aquel poliedro que sus caras laterales son triángulos isósceles y su base, todos sus lados de su base tienen la misma medida y sus ángulos interiores de su base tienen la misma medida. Bien, entonces nos están dando la altura de la pirámide, que vale 10 metros. Tener en cuenta también que en una pirámide regular la altura siempre va a caer en el punto medio de la base, en el punto medio. Bien, y va a formar un ángulo de 90 grados. De cualquier pirámide va a formar un ángulo de 90 grados. Pero cuando es pirámide regular, siempre va a caer en el punto medio de la base. Bien, entonces, ¿qué más nos están dando? Que este segmento de aquí, del punto medio a este lado de la base, mide 5 metros. ¿A qué se refiere con este segmento? Este sería el apotema de la base. ¿Y qué es el apotema de la base? Es aquel segmento que parte del punto medio de la base a un lado ¿no? De la base, no a un lado. Y como es el apotema y es un polígono regular,
la base, el apotema siempre parte del punto medio y va a partir, va a partir al segmento, a un lado en dos partes iguales. Entonces de D a este punto de aquí va a ser igual de este punto a C. ¿Ya? Entonces tener en cuenta eso. Y también, como es el apotema de la base, parte del punto medio y cae de manera perpendicular a un lado. ¿A qué se refiere perpendicular? Que forma un angulito de 90. Aquí lo he indicado de color rojo, que forma un ángulo de 90. ¿Bien? Entonces tenemos en cuenta eso. Entonces, como es regular, si este lado vale 6, este también vale 6, este vale 6, todos sus lados valen 6. De la base. No nos están dando más datos. ¿Ya? Entonces nos piden calcular el volumen. Entonces, para calcular el volumen de cualquier pirámide, la fórmula es área de la base por la altura sobre 3. Bien. Entonces, primero calculamos el área de la base. Entonces, ¿cómo calculamos el área de la base? Si la base es un pentágono y nos están dando que como la pirámide es regular, entonces su base, sus lados son iguales. ¿Ya? Y también tener en cuenta, para calcular el área de un pentágono, tenemos que conocer su apotema de ese pentágono. ¿Ya? Entonces, y su perímetro. El perímetro es fácil de calcular porque ya sabemos que el perímetro es la suma de todo su contorno. Y como en este caso es una pirámide regular, por lo tanto, la base debe tener la misma medida, los lados de la base. Entonces, la fórmula sería, para calcular el área de la base, sería perímetro de la base por apotema de la base dividido entre 2. Aquí lo he indicado. Perímetro de la base, A sería el apotema de la base. Entonces ya nos están dando estos datos, ya los tenemos. Entonces, perímetro de la base sumamos 6 más 6 más 6 más 6 más 6. Para no hacer eso, como tiene 5 dados, divido 5 por 6 metros, ¿no? Por A, que en este caso es el apotema de la base. En este caso vale 5,2 metros, ¿no? Entonces multiplicamos aquí y dividimos entre 2, disculpen, entre 2, y nos va a salir que el área de la base es de 78 metros al cuadrado. Bien, entonces como ya hemos calculado el área de la base, simplemente nos falta la altura de la pirámide, pero la altura ya nos están dando como dato que vale 10 metros. Entonces reemplazamos aquí nomás 78 metros al cuadrado por 10 metros, todo eso dividido sobre 3, ¿no? Entre 3. Multiplicamos, efectuamos, dividimos y nos va a salir que el volumen, o sea, la capacidad de almacenamiento que tiene esta pirámide pentagonal regular es de 260 metros cúbicos. ¿Bien? Acordémonos que los volúmenes siempre van en función al cubo. En cualquier unidad de medida, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos o cualquier otra unidad de medida. Bien, alumnos, espero que me hayan entendido cómo calcular el volumen de la siguiente pirámide, de esta pirámide regular. Bien, si tienen alguna pregunta o duda me lo hacen saber.